Módulo 5, lección 14. Dashboard para el análisis de clientes, sucursales y zonas, graficando en un mapa puntos de venta y producción. Iniciaremos por ponerlo en contexto sobre el comportamiento del tablero de control que construiremos paso a paso en esta lección, no sin antes ejecutar las siguientes dos acciones que ya hemos explicado detalladamente en lecciones anteriores. Primera acción. Desde un archivo nuevo de Power BI, conectarnos a la única tabla del archivo del video de esta lección llamada tabla ventas. Y segunda acción, colocar como fondo del tablero la imagen que descargó haciendo clic en el botón dar formato a la página del informe del panel de visualizaciones, desplegando el menú fondo del lienzo y seleccionando la imagen desde esta opción para arrastrar el botón de transparencia hasta el punto 0. Antes de iniciar con el tema central, es muy importante que se asegure de que en estas columnas se visualice el símbolo sigma o símbolo de suma que permite identificar las columnas con datos numéricos. Estos signos se visualizan si desde la conexión que se estableció en Power Query se insertó de manera automática el paso tipo cambiado, el cual asigna los correspondientes formatos a todas las columnas de la tabla a la cual se está conectando. Para obligar a que Power Query genere dicho paso de manera automática cuando se vuelva a conectar a una fuente de datos externa, debe hacer clic en la ficha Archivo, seleccionar Opciones y Configuración y hacer clic en Opciones y desde el menú Carga de datos, asegurarse de que esté habilitada la casilla Detectar los encabezados de tipo de columna para los orígenes no estructurados en función de la configuración de cada archivo. Si ese fue su caso, debe asignar los formatos de forma manual para poder continuar con el ejemplo propuesto en esta lección. Entrando en materia, en este ejemplo se trata de representar las ventas que se hacen a una serie de sucursales de 3 empresas clientes, las cuales corresponden a 3 cadenas de almacenes diferentes y como se aprecia en el grupo de datos correspondiente a las ventas del mes de enero, dichas sucursales están ubicadas en 3 zonas geográficas de Colombia, una en la parte norte, otra en la parte central y la última en la parte sur, como se aprecia en el mapa. Siendo así, iniciaremos por insertar este primer objeto llamado segmentación de datos, en el cual arrastraremos el campo zona a la única área de esta visualización, rotulada con el nombre campo. Antes de continuar, queremos que tenga en cuenta las siguientes dos observaciones sobre el ejemplo que estamos desarrollando. Primera, recuerde que si hace clic en un nuevo objeto visual que desea insertar, mientras tiene seleccionado otro objeto visual previamente creado, sucederá que este último
se transformará como se aprecia en el ejemplo del video, en el que se alterna entre el objeto segmentación de datos y el nuevo objeto TreeMap. Por esta razón, tendrá que soltar el objeto segmentación de datos haciendo clic sobre el fondo del tablero para que al hacer clic en el nuevo objeto TreeMap, este se adicione al tablero de control como un objeto nuevo, tal como se expuso en una lección anterior. Como segunda observación, debes saber que a pesar de que la data a la cual nos estamos conectando tenga la información de los 3 primeros meses, en este tablero solo mostraremos la información del mes de enero. No obstante, en una próxima lección trabajaremos con los 3 meses. Para esto debe tener claro que el hecho de filtrar dicho mes en la vista datos no significa que en la vista de informe se muestren los datos filtrados. Más adelante explicaremos la manera de filtrar la información de todos los objetos visuales que en una de las páginas de un informe se muestren. Volviendo al ejemplo propuesto, el segundo objeto TreeMap requiere que arrastremos el campo nombre sucursal al área de categoría. Como puede ver, el TreeMap todavía no muestra nada debido a que este objeto necesita saber qué valores asignar a cada elemento del campo nombre sucursal para de esta manera asignar el tamaño de cada color. Exactamente lo mismo sucede con la gráfica circular del ejemplo . Más exactamente cuando insertamos el campo nombre empresa en el área de leyenda. Note que acá tampoco se muestra todavía la gráfica, debido a que, similar al TreeMap, se necesita saber qué valores asignar a cada elemento del campo nombre empresa para que de esta manera se asigne el tamaño de cada color. En ambos casos, insertaremos el campo total ventas por sucursal para definir los tamaños de las correspondientes áreas de cada objeto. En este momento es claro que para el TreeMap, cada uno de estos 13 valores están asociados de manera directa con cada uno de los 13 elementos de la columna nombre sucursal, mientras que para la gráfica circular, cada uno de estos 4 valores está asociado con las sumas de estos valores correspondientes a la agrupación de las sucursales de cada una de las 3 empresas, además de una empresa llamada Mi Empresa, la cual explicaremos más adelante. Por ahora queremos que tenga claro que a esta agrupación de valores se le llama también agregación, por lo que el término campo de agregación indica que se trata de un campo numérico que se arrastra a un área de valores de un objeto visual en la cual se aplicará la operación matemática que acá se indique sobre los grupos o agregaciones de elementos definidos por los campos que en cada una de las demás áreas se arrastren. Recuerda que esto mismo sucede con las tablas dinámicas de Excel. De hecho, en ellas también se propone por defecto la operación suma si el campo arrastrado a esta área es numérico, como efectivamente es el campo total ventas por sucursal. No obstante, desde estos menús se podría modificar dicha operación
como se ilustra en el video. En este punto es importante que sepa que, primero, en el objeto TreeMap no se requiere mostrar las plantas debido a que estas no son clientes a los cuales le hagamos ventas. Para que esto suceda, debemos aplicar un filtro al objeto TreeMap activando el panel de filtros mientras tenemos seleccionado el objeto TreeMap para después desplegar el menú del área a donde se va a visualizar el campo nombre sucursal, activarlas todas para posteriormente desactivar las 3 plantas como se aprecia en el video. Recuerde además que para ocultar este panel a los lectores o visitantes de su dashboard, deberá desactivarlo haciendo clic en este control. Segundo, de la misma manera, en la gráfica circular no se requiere mostrar al elemento Mi Empresa, debido a que esta tampoco es un cliente al cual le hagamos ventas. Para que esto suceda, debemos aplicar un filtro a la gráfica circular, activando el panel de filtros mientras tenemos seleccionada la gráfica circular, para después desplegar el menú del área a donde se visualiza el campo Nombre Empresa, activarlas todas para posteriormente desactivar el elemento Mi Empresa como se muestra en el video. Por otra parte, queremos que aprecie que este panel está desactivado a los lectores o visitantes de su dashboard debido a que ya se había deshabilitado cuando configuramos el filtro del TreeMap. Como puede ver, hemos configurado 2 filtros distintos sobre estos 2 objetos visuales. No obstante, sobre el objeto visual mapa no se requiere ninguno de los anteriores filtros debido a que, primero, al filtrar cada zona, en el mapa se visualiza una sucursal con el color asignado a mi empresa, la cual tiene el nombre de sucursal planta 1 para la zona 1, planta 2 para la zona 2 y planta 3 para la zona 3, respectivamente. Segundo, la información de las plantas 1, 2 y 3 se introdujo en la misma tabla para que éstas se pudieran visualizar en el mapa junto a las sucursales de los clientes, debido a que cada una de ellas representa a cada planta de producción que atiende la demanda de las sucursales de cada zona. Y tercero, al seleccionar alguna de dichas plantas sobre el mapa, no se muestra ninguna información sobre estos objetos visuales, debido a los filtros asignados para no visualizar las plantas en el TreeMap y para no visualizar a mi empresa en la gráfica circular. Teniendo claro los filtros aplicados a estos 2 objetos visuales y la razón por la cual no aplicamos dichos filtros al mapa, lo que sigue es insertar el objeto mapa e iniciar su construcción arrastrando los campos latitud al área de latitud y longitud al área de longitud, como se muestra en el video. En este instante puede suceder que no se muestre el mapa que se visualiza en el video y a cambio se muestre uno de estos 2 mensajes. Primero, el mensaje que indica que debe ir al menú Archivo, seleccionar Opciones y Configuración y hacer clic en Opciones, ir al menú Seguridad y activar la casilla Uso de objetos visuales de mapa y mapa coroplético para que se active el uso del mapa. No obstante,
Si el mapa no se visualiza todavía, debes salvar el archivo, cerrarlo y volverlo a abrir para corroborar que efectivamente el mapa se ha activado como se muestra en el video. Segundo, se puede mostrar un mensaje que diga que debe comunicarse con el administrador de su cuenta para que sea él quien le solucione dicho inconveniente. Esto sucede cuando está usando Power BI Desktop logueándose con una cuenta corporativa. En ese caso, lo ideal es cerrar la sesión de Power BI y de la misma manera, si el mapa no se visualiza todavía, debe salvar el archivo, cerrarlo y volverlo a abrir como se hizo en el caso del primer mensaje. En este momento vale la pena que elimine el mapa insertado para que antes de insertarlo de nuevo tenga presente los siguientes aspectos sobre el manejo de mapas en Power BI. Primero, lo ideal es que previo a la creación de un mapa se le indique a Power BI la categoría de los datos con los que se va a construir dicho mapa. Para esto, abra la vista de datos, seleccione la columna latitud y desde el menú categoría de los datos, asigne la categoría con el mismo nombre. De la misma manera, seleccione la columna longitud y desde el mismo menú categoría de los datos, asigne la categoría longitud. Aparece cómo Power BI ha modificado los iconos de las columnas latitud y longitud, los cuales se conservan también en la vista de informe, como se aprecia en el video. Segundo, la latitud y la longitud de un punto geográfico se pueden obtener ejecutando la acción de clic derecho sobre el correspondiente punto desde Google Maps o desde Bing Maps, como se muestra en el video. Tenga en cuenta que Bing Maps es la web de mapas creada por Microsoft. Tercero, todo lo referente a la ubicación de puntos o direcciones en los mapas también se puede hacer suministrando las direcciones locales junto con las ciudades y países, o también suministrando los códigos postales, temas que se salen del objetivo y alcance de esta lección. Para completar el mapa, solo falta agregar el campo nombre de la empresa al área de leyenda y el campo total de ventas por sucursal para definir el tamaño de cada burbuja. Y como se aprecia en el video, aparentemente se tiene listo el mapa, excepto por las siguientes observaciones que consideramos importantes antes de continuar. Primero, al acercarnos a una determinada zona, ya sea con la rueda del ratón o filtrando una zona desde el objeto segmentación de datos, se notará mejor que al ubicar el puntero del cursor sobre una burbuja del mapa, solo se visualizará la información de los 4 campos agregados en esta área. Si deseamos ver más información, debemos agregarla al área de información sobre herramienta, como efectivamente se confirma al arrastrar la zona y el nombre de la sucursal
como se muestra en el video. Segundo, para aumentar el tamaño de las burbujas, deberá asegurarse de tener seleccionado el mapa, activar el botón Dar formato a objeto visual, activar el menú Objeto visual, desplegar el menú Burbujas y asignar un valor de 10 a 15 píxeles a su tamaño. Tercero, para que el total de las ventas por sucursal se visualice con el formato de moneda, se debe ir a la vista de datos, seleccionar dicha columna y asignarle el formato de moneda. De esta manera, al volver a la vista de informe y ubicar el puntero sobre una de las burbujas del mapa, notará que el valor del campo total de las ventas por sucursal también se visualiza con el nuevo formato. Note que los valores de la gráfica circular también se visualizan con el nuevo formato de moneda. En este momento estamos listos para aplicar el filtro que muestre solo la información del mes de enero en todos los objetos visuales de esta página, como se mencionó al inicio de esta lección. Para esto, simplemente despliegue el panel de filtros, arrastre al área de filtros de esta página el campo mes, asegúrese de desplegar sus elementos desde este botón y simplemente active la casilla del elemento enero y, como se aprecia en el video, los valores de la gráfica circular se modifican al alternar entre la activación y desactivación de dicho filtro, como se muestra en el video. Note también que si recoge los elementos del campo mes, verá con mayor facilidad un área llamada filtro de todas las páginas, a donde podrá filtrar en un solo paso todas las visualizaciones de todas las páginas de tableros o dashboards de su archivo, quedando claro que los filtros pueden aplicarse con facilidad a nivel de un determinado objeto visual, a nivel de una página o a nivel de todas las páginas. En este momento, solo falta insertar esta tarjeta, la cual requiere que arrastremos el campo total ventas por sucursal al área de campos para que se agrupen sus resultados por la operación de suma, como acá se indica. Teniendo ya todas las 5 visualizaciones del tablero, queremos que tenga en cuenta los siguientes aspectos adicionales. Primero, al filtrar cada zona, tanto en el tree map como en el mapa, se aprecia al menos una sucursal de cada una de las 3 empresas, excepto en la zona 3, en la que el almacén Jumbo tiene 2 sucursales, como se aprecia también en la data original. Segundo, la gráfica circular agrupa el total de las ventas por cada empresa o cadena de almacenes en la correspondiente zona, según el filtro que acá se aplique, o en todas las zonas si se desactivan todas estas casillas. Tercero, el total que se muestra en esta tarjeta es la suma de estos 3 totales, a la vez que es la suma de las ventas de las sucursales que acá se muestren, por supuesto, acorde todo a la zona que se filtre. Cuarto, al seleccionar una fracción de la gráfica circular, es decir, al seleccionar una empresa o cadena de almacenes, el total de la tarjeta mostrará el mismo total de la fracción de la gráfica seleccionada. Además,
En el tree map y en el mapa se filtrarán las sucursales. Como se puede apreciar en el video, las cadenas de almacenes Éxito y Al Costo tienen una sucursal en cada una de estas tres zonas, mientras que la cadena de almacenes Jumbo tiene una sucursal más en la zona norte o zona 3, como lo deja ver el círculo interno de esta parte del mapa, así como esta área llamada Información sobre la herramienta, correspondientes a la sucursal 4 y 7, como se aprecia en el video. Quinto, al filtrar una zona, se facilita la visualización de las correspondientes sucursales en el mapa, las cuales también se pueden filtrar haciendo clic en cada círculo que las representa, y como se aprecia en el video, también corresponden a las sucursales representadas en estas áreas del tree map. Ahora sí, estamos listos para modificar los formatos de los objetos visuales. No sin antes advertir que, primero, lo referente a los formatos del objeto que tengamos seleccionado se configuran desde estas dos pestañas del botón Dar formato al objeto visual. Segundo, se sugiere que después de que despliegue estos menús y efectúe algún cambio, solo proceda a cerrarlos con el objeto de evitar confusiones. Tercero, tenga en cuenta que algunos menús, como por ejemplo el menú de leyenda de la gráfica circular, tienen unos submenús, por lo que se sugiere con mayor razón cerrarlos después de hacer los correspondientes cambios. Cuarto, el menú general se caracteriza porque desde allí vamos a controlar las propiedades que son comunes en casi todos los objetos visuales, razón por la cual las opciones de propiedades, título, efectos e iconos de encabezado se repiten para cada uno de los 5 objetos visuales del tablero propuesto. Siendo así, intentaremos facilitar la explicación haciendo referencia a una misma propiedad que se requiera modificar en varios objetos visuales. Por ejemplo, asignar una transparencia del 100% al fondo de cada uno de los 5 objetos visuales permitirá visualizar mejor el diseño de la imagen de fondo que insertaremos sobre el lienzo del tablero. En cuanto a los títulos de cada objeto visual, queremos que tenga en cuenta que, primero, solo estos 3 objetos visuales muestran un título en su configuración inicial. Esto se confirma desactivando sus títulos y observando que estos se ocultan. De manera contraria, al desactivar los títulos del objeto segmentación de datos, así como los del objeto tarjeta, no se oculta ningún texto que previamente estuviese visible. Segundo, si activa el título del objeto segmentación de datos, podrá agregar un título escribiéndolo en esta área y desde estas opciones podrá controlar sus características de formato y alineación, así como agregar un subtítulo en la parte inferior, unas líneas que lo separen del cuerpo del objeto y un determinado espaciado entre el título y el subtítulo, como se aprecia en el video. Tercero, la misma configuración del título y subtítulo que aplicó al objeto visual segmentación de datos, la podrá aplicar sobre el objeto tarjeta o sobre cualquier otro objeto visual que previamente
tenía un título. Cuarto, el título que por defecto se muestra para la gráfica circular se conformó a partir de los textos agregados en cada casilla usada para su construcción. Lo mismo sucedió con el título del tree map, como también con el título del mapa, como se aprecia en el video. No obstante, entre cada rótulo de cada texto de cada casilla se agregó el conector por, como se resalta en el video. Quinto, puede modificar el título de cada uno de estos tres objetos simplemente con la acción de doble clic sobre cada casilla del área de configuración del correspondiente objeto visual, o si lo prefiere, modificándolo desde la casilla título de la correspondiente área de texto. Por su parte, desactivaremos el título de cada uno de estos objetos visuales con el objeto de obtener el mismo tablero del ejemplo. A continuación, analizaremos algunas propiedades particulares de los siguientes cuatro objetos visuales. Primero, en el objeto segmentación de datos, la opción encabezado de segmentación permite modificar este texto, el cual debe ser filtrar por, con color blanco y tamaño 14, así como los valores, los cuales deben ser también de color blanco y conservando el mismo tamaño. Segundo, en el objeto gráfica circular, la opción etiquetas de detalle permite ajustar los textos al interior de la gráfica y mejorar su presentación, desactivando la casilla texto de desbordamiento para mejorar su aspecto. Por su parte, en la opción de leyenda se debe modificar el tamaño del texto a 12 unidades, color blanco, así como su título con la palabra empresa. Tercero, en el objeto tarjeta, la opción globo se refiere al texto principal, el cual dejaremos de tamaño 28, color blanco, así como las unidades que por defecto están en millones. No obstante, puede apreciarse este otro grupo de opciones de unidades, como se muestra en el video. Por su parte, en la opción etiqueta de categoría, controlaremos el texto pequeño de la tarjeta, el cual dejaremos de tamaño 14 y color blanco. Cuarto, en el objeto mapa solo falta ir al menú leyenda, al submenú título y dejar solo la palabra empresa, recordando de que acá ya habíamos modificado el tamaño de la burbuja. En cuanto a la asignación de un mismo color para cada cadena de almacenes y para cada grupo de sucursales, solo debe ir al área de segmentos de la gráfica circular o en su defecto al área de colores del tree map o también al área de burbujas, submenú colores del mapa, para que en cada uno de ellos active cada paleta de colores y seleccione uno de los colores del menú principal, o si lo prefiere, active la opción más colores para buscar cada color mediante la combinación de una categoría de color
que escoja desde esta barra de desplazamiento, junto con la selección del color final que seleccione desde este tablero de colores. En este caso, se sugiere seleccionar el código del color escogido, copiarlo mediante la combinación de teclas Control-C, para después ir al otro objeto visual, activar la correspondiente paleta de colores de la misma cadena de almacenes, activar la opción Más colores y simplemente pegar el código seleccionado en el paso anterior, y de esta manera repetir esta acción en todas las paletas de colores de las 3 empresas y de las 10 sucursales, así como de la empresa Mi Empresa y sus correspondientes sucursales del objeto de visualización mapa. Finalmente, solo falta colocar el título del tablero, el cual se trata de un proceso típico de insertar un cuadro de texto, ajustarlo al tamaño predefinido en la imagen de fondo y modificar su efecto de transparencia al 100%. Por su parte, el título como tal se digita sobre el mismo cuadro de texto, definiéndose sobre el menú auxiliar el tamaño de 28 unidades, asignando color blanco y la propiedad negrita, como se aprecia en el video. De esta manera, hemos terminado la elaboración de este primer dashboard, seguros de haberles aportado bases importantes para su aprendizaje sobre estos temas, aclarando que es un tema muy amplio, por lo que en las 2 siguientes lecciones continuaremos con la construcción de los otros 2 tableros que se visualizan en el archivo de ejemplo mostrado en este video.